Hola amigos de Revista Divergencia, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, en el cual estaremos hablando sobre algunos aspectos a considerar en la campaña electoral que ya se viene por medio de las redes sociales. Me da gusto los colaboradores que tenemos el día de hoy. Está conmigo la licenciada Silvia Isabel, con experiencia en Derecho Electoral. Bienvenida, Silvia. También le damos la bienvenida al politólogo Uriel Medina, quien es egresado de la UNAM, quien también es experto en política. Y también le damos la bienvenida a Juan Abraham Meria Pineda, quien es economista por la UNAM y nos podrá dar algunos aspectos. Me presento, soy el licenciado Daniel Vázquez y presidente de Revista Divergencia, y vamos a dar por inicio en este webinar que es muy interesante. Hay muchos comentarios al respecto, hay que ir concientizando a la población y a la gente. Entonces creo que es muy importante poder compartir algunos puntos de vista. Me gustaría empezar contigo, Uciel, tu experiencia en la política mexicana. ¿Qué comentarios nos puedes dar sobre lo que ya lleva el proceso electoral? Pues ya está dando inicio en algunos estados, ya hay elecciones, pero también ya rumbo al 2021 ahora sí que en la transición del poder legislativo. ¿Qué nos puedes decir en tus primeros comentarios, Uriel? Primero que nada, pues muchas gracias nuevamente por poder hablar de esta temática importante ya, porque ya empezó el año electoral. A la gente que nos ve, que nos está siguiendo, el próximo año en el país tendremos renovación también de ayuntamientos, de diputaciones locales en varios estados, y la que pues obviamente es la reina de esta elección, pues son la renovación de diputados federales en nuestro país, para dar paso a la 65 legislatura. Y bueno, esto se da en un contexto bastante interesante porque pues vamos a atravesar hoy con esta nueva normalidad una forma distinta de percibir las elecciones. Probablemente a nivel federal lo que vamos a estar encontrando es una cuestión de mucho bombardeo publicitario. Se va a usar seguramente de manera política y quizá de una forma muy sucia el tema de la pandemia de COVID-19. De hecho, ya en Hidalgo se han hecho algunos comentarios al respecto. Y el cómo se desarrolle tanto el proceso de la vacuna y cómo se van las propias instituciones políticas adecuando a esta nueva normalidad, pues va a influir muchísimo en cómo pudiéramos estar viendo la elección federal el próximo año. De antemano, la coyuntura que veo en general, este ánimo de fuerte confrontación entre grupos minoritarios, que se ha visto tal cual, ¿no? Por ejemplo, el caso de Frena, ¿no? Ahora que han hecho ahí un campamento en el Zócalo, y la respuesta que ha habido tanto en redes sociales como algunas confrontaciones verbales en estos espacios, pues nos pueden poner un escenario bastante distinto hacia 2021. Yo no desestimaría que pudiera ser una o la elección intermedia con mayor votación, superando la media que hay de 45% de personas registradas en el padrón que van a votar. Podríamos estarnos acercando quizá al 50 o hasta 60%, si no es que hasta más, porque va a haber mucha operación. Y pues hoy, por ejemplo, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estado discutiendo las impugnaciones en materia de registros de partidos políticos,
pues es muy interesante porque revierten varios resolutivos del INE. Hoy se ratifica el registro de PES, pero también se abre, o más bien ya revierten la decisión del INE para poderle dar hoy registro también a Fuerza Social por México y a redes sociales progresistas, lo que llama la atención porque son tres partidos que, aunque no pueden ir en alianza, han estado de cierta manera a juzgar por los actores eh, ligados a este bloque de la Cuarta Transformación. Entonces, habrá que ver, todavía está pendiente de qué pasa con México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pero hoy podríamos ver que va a haber un fuerte bloque obradorista y podríamos estar viendo todavía un golpe mucho más fuerte a la oposición. Muchas gracias, Social, por tu primera participación, amigo. Realmente vamos a ir avanzando poco a poco. Adelante, Ricardo, ¿cómo ves a la sociedad? ¿Está preparada para una campaña masiva en las redes sociales? ¿Nos puedes comentar, Ricardo? ¿Qué tal, amigos de Revista Divergencia? Buenas noches por esta participación que voy a tener en el webinar de hoy. Yo creo que la sociedad no está preparada para este tipo de ocasiones. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene una brecha enorme en la desigualdad. Ya lo platicábamos en diferentes webinars. La brecha que está abriendo en estos momentos, en esta coyuntura bajo el COVID-19, es muy amplia y se está abriendo todos los horizontes, ¿no? Principalmente porque está el punto del Internet, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con la educación en línea o la educación a distancia por este mismo tema del COVID. Estamos viendo que la mayoría de la sociedad no está teniendo como ese acceso. Hemos visto aquí en redes sociales que algunas personas van a los parques a que les presten o les renten algunas tabletas, algunos celulares. Vemos que algunas influencers como de YouTubers, pues hasta les regalan, ¿no? Para tener ese acceso a la educación. Sin embargo, en este aspecto de la campaña electoral, creo que las personas no están tampoco involucradas en lo que son las campañas electorales o lo que es la democracia, la política. Creo que sí es un aspecto muy en contra para poder las personas puedan elegir, ¿no? Porque también no estamos inmiscuidos en lo que es la democracia. Como tal, eh, no creo que aquí en México haya una democracia pura, una democracia eficiente, y creo que el tema de la sociedad, estos puntos que estamos tocando, pues creo que va a ser muy mínima la participación. Si de por sí es mínima la participación en las elecciones como personales que se tiene que ir a las urnas, yo creo que en este ámbito pues, pueden ser menos esa participación. Muchas gracias, Richard, por tu comentario tan atinado. Adelante, Isabel, ¿cómo estás en la parte institucional, en la parte de las OPLES y de la parte del Instituto Nacional? ¿Cómo se prevé esta situación? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Silvia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia de Revista Divergencia. Buenas noches a mis compañeros. Gracias por la oportunidad, Daniel. Pues antes que nada me gustaría hacer alusión a los comentarios que ya ha mencionado Uciel conforme al contexto nacional y también los comentarios a los que hace Ricardo sobre la brecha de desigualdad. Si bien existe la desigualdad en México y se está viendo con el programa Aprende en Casa, también es cierto que hoy en día se habla mucho desde la ciencia jurídica, las generaciones de los derechos, entre ellas encontramos ya de una cuarta generación de derecho que es el derecho a la Internet. Se habla mucho de ese derecho y surge a raíz de que en los contextos actuales en los que nos encontramos, pues ya estamos en la tercera ola de la revolución.
en el que obviamente la comunicación se ha transformado y obviamente se ha tornado en un mayor contexto desde las tecnologías de la información y la comunicación y la Internet. Llama mucho la atención el tema que también menciona Ricardo, porque conforme a los criterios que ha emitido, bueno, conforme a los datos que tiene el INEGI, sobre una encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en los hogares de 2015 y 2018, que fue tomada la muestra de esta encuesta, el 74.3 millones de mexicanos y mexicanas hacían uso de Internet. Aquí me quisiera acortar a que realmente a lo mejor sí existe parte de que en casa no se cuenta con una computadora, no se cuenta con una tablet o incluso ni siquiera se cuenta con un televisor. Sin embargo, el sistema en el que nos encontramos, la globalización y la forma en que ha estado evolucionando la comunicación, incide a la gran mayoría o los obliga a contar hoy en día con un smartphone. Hay muchos que no lo cuentan y es a lo mejor la brecha de desigualdad de la que hace referencia Ricardo. Pero la gran mayoría hoy en día ya cuenta con un smartphone en el que también puede hacer uso de redes sociales ilimitadas conforme a los planes que cada telefonía exhiba. Además, pues propiamente en el tema de las redes sociales llama mucho la atención en estas elecciones por el tema de la contingencia, el confinamiento, porque se podría decir que se generó una burbuja, un boom de estas redes sociales en el que obviamente la interacción humana dejó de ser de frente y se volvió así como lo que estamos haciendo el día de hoy, frente a una pantalla digital. Y es así que esta forma en que va evolucionando la comunicación obliga a que el modelo político de comunicación también se transforme. Y es así que en el 2018, solamente por dar un dato, pues fue las elecciones de las redes sociales. Realmente se vio que en las redes sociales existía esa participación ciudadana o un voto digital adelantado en el que la gente aseguraba o aseveraba el apoyo a cierto candidato. También se hacía uso ya de un marketing político digital en el que los partidos políticos se posicionaban para llegar a la audiencia. ¿Por qué? Porque aunque existe una brecha de desigualdad, los jóvenes hoy en día, también bajo un esquema de la globalización y el consumismo, pues se obligan a contar con un smartphone para estar en moda. Y es así como el grueso de la población joven era la forma en que interactuaba o conocía sobre la comunicación política o las propuestas que hacían los candidatos en ese entonces a la presidencia de la República. Además, aparte tuvo una revolución las redes sociales, porque antes del 2018 ya se venía manejando este esquema, sobre todo hablando de la red social de Facebook, en el que los partidos políticos empezaban a posicionarse como una plataforma de comunicación política y de revolución de comunicación social. Y es sin duda que la penetración del Internet es cada vez más, cada vez está permeando más en todos nosotros. Y en este caso, si bien el 2018 fue una elección hecha por las redes sociales, por el voto digital, también es cierto que las autoridades electorales han visto este fenómeno que ha ocurrido, porque evidentemente los partidos políticos buscan las estrategias de acercarse a la gente. Si bien hemos hablado también en otros webinars que los partidos políticos se encuentran en una gran crisis por la falta de conocimiento de sus plataformas, por falta de afiliados o por el hartazgo social que se tiene, las redes sociales han fungido como ese canal de intermediación entre el conocer y el no conocer, porque también existen los fenómenos de infodemia que más adelante me gustaría hablar. Pero es así que podemos encontrar desde las instituciones electorales una definición propiamente dada por el Tribunal Electoral en su jurisprudencia 19-2016, en el que apunta que una red social es el medio en el que hace posible el ejercicio democrático y plural, abierto y expansivo de la libertad de expresión, apostando a una gran interacción entre los usuarios como un derecho humano a la libertad de expresión. Es así que es hoy en día el gran reto que las instituciones electorales tienen
sobre todo porque si bien las redes sociales tienen se cree en la genuina presencia de quien emite el mensaje, también nos enfrentamos al tema de las fake news y los bots, que es una gran parte de la discusión que hoy en día se maneja también a nivel jurídico, no tanto el jurídico electoral, porque hoy en día las redes sociales están tomando parte de nuestra vida, están incidiendo en nuestra vida y aparte no solamente implica un ejercicio de la libertad de expresión, sino también implica también riesgos que conlleva lo que es la privacidad, las infodemias, la venta de los algoritmos que pudieran agruparnos como parte de esa comunicación y que puedan ser vendidos los datos personales. Es así que los retos de las redes sociales están avanzando y justamente el derecho está para eso, ¿no? Para regular las conductas que se van haciendo costumbres. Y finalmente lo que puedo decir es que las redes sociales llegaron para quedarse y que no podemos negar su existencia en el modelo de comunicación política. Es así que las autoridades electorales ya empiezan a incidir en la regulación propiamente no de las leyes, pero sí desde la jurisprudencia, acuerdos y lineamientos que puedan emitir las autoridades. ¿Para qué? Para controlar también el uso de los recursos que pudiera surgir a través de las redes sociales. Es cuanto, Dani. Okay. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Agradezco también a Abraham. Neria, adelante con tus comentarios y le damos la bienvenida a Ángel Castañeda, quien es economista también de la UNAM, y a Ricardo, que fueron invitados de último momento para este webinar. Ricardo, sociólogo también de la UNAM. Adelante, Abraham. Hola, buenas noches a la audiencia y a todos los que nos ven. Hablar de redes sociales y partidos políticos. Bueno, vamos a poner un ejemplo claro de lo que pasó en esta campaña tanto en Coahuila como en Pachuca. Nefastas redes sociales. La neta es que tanto los candidatos del PAN y del PRI no supieron ocuparlas. Hicieron imágenes muy aburridas. Gente que se estaba durmiendo, subieron fotos de gente dormida en sus reuniones. Dios mío. Entonces, ¿cómo quieres motivar a la gente a votar si no eres capaz de comunicar de una manera correcta? Las redes sociales sirven para comunicar. Claro es el ejemplo que nos dio en el 2012 Barack Obama, cuando desde su campaña digital empezó a involucrar a toda la gente con pequeños donativos, pum, 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 pum. Y eso hacía que tú como votante te animaras a votar o te animaras a preguntar quién es Obama o qué propone, tal. Pero el caso mexicano es muy distinto. Aquí creen que vota tal partido, ya te vas a animar a votar. Al contrario, creo que es obligación tanto del candidato como del que lleva el marketing político innovar, porque la neta es lo mismo de siempre. Y se corre el peligro a que sean cosas repetitivas, cosas que ya se hicieron y que no funcionaron. Las famosas encuestas de Facebook, las famosas encuestas de Twitter, son tendencias, sí, pero un voto o un like no significan un voto en la vida real. Hay que ser muy honestos y conscientes de que tenemos un reto por delante, porque se viene, si las cosas no continúan igual, ya lo dijo Ciel, si no hay una cura, si no hay una manera de que esto vaya avanzando, no va a haber una campaña política normal, por así decirlo, ¿no? Porque ya vimos que se hicieron reuniones donde la neta es que en muchas de ellas no hubo sana distancia, se ven las fotos. Hubo gente sin cubrebocas, candidatos sin cubrebocas, que es lo peor. Hay también gente que está atrás del candidato que tampoco lleva cubrebocas, entonces tu responsabilidad social, ¿dónde está quedando? O sea, tú quieres representar a, seas de diputado local, diputado federal, a un municipio, ¿y dónde está esa responsabilidad social? Pero, digo, si tú no sabes comunicar de manera correcta qué es lo que quieres y cuál es tu objetivo, vas a fracasar como fracasaron las redes sociales, no voy a decir nombres, pero sí los partidos, la del PRI y la del PAN, muy malas. O sea, es preocupante
el nivel que están mostrando esos partidos, si es que quieren de verdad darle competencia a Morena, porque Morena ahorita para mí es uno de los que sabe mejor explotar el tema de redes sociales, tanto así que su gran fuerza son los jóvenes, y eso es muy peligroso. Es cuanto. Muchas gracias. Antes de emitir yo una opinión, adelante Ángel, respecto a la campaña electoral en redes sociales, ¿tú crees que la sociedad está preparada? ¿Cómo ves a la sociedad para afrontar este tema? ¿Cuáles son tus primeros comentarios al respecto, Ángel? Saludos. Hola, buenas noches a todos, a Silvia, a todos los que nos están viendo. Más que nada, yo creo que la sociedad sí está preparada. Posiblemente muchos candidatos y políticos no lo estén para manejar las redes sociales. Hay que, como muy bien lo señaló Abraham, yo creo que pues Morena tiene una gran aceptación porque sus mensajes son emotivos, ¿no? Al final del día, las elecciones se ganan con emociones más que una cuestión racional. Muchas de las veces, si en las redes sociales no tienen esa cuestión de emotividad, irremediablemente es un camino al fracaso en su carrera electoral. Entonces yo creo que sin duda, aquí el problema es que los candidatos o su equipo, al caso si tienen luego equipos, manejen bien las redes sociales. Esas serían mis primeras apreciaciones sobre el tema. Esperaría los comentarios de mis demás compañeros, Daniel. Muchas gracias. Evidentemente, hay que poner en contexto un poco que realmente por la pandemia se está orillando mucho este esquema de participación para los partidos políticos y sus candidatos. Las medidas sanitarias no permiten, lógicamente, la aglomeración de personas, que realmente pues es la fuerza, ¿no? Antes, en las antiguas campañas, por así llamarlo, pues es donde podrías ver el apoyo de la gente, ¿no? Y ahora no será, o se los pongo a su consideración, qué tan medible será ahora si realmente te está siguiendo la gente, ¿no? Es un gran reto para los políticos, porque más allá de pensar en solo un partido, para un candidato creo que va a ser muy complicado, pues por el aspecto que tiene, ¿no? Es decir, es amplio, vas mucho más gente, ¿no? No todos viven en tu colonia, en tu distrito, en tu estado. Entonces, realmente dimensionar esto es muy complejo. Yo definitivamente, yo creo que la sociedad no está preparada muchas veces para estos temas políticos. Realmente ya está aburrida, como bien lo dicen, de lo tradicional, ¿no? Del volante, de las playeras, ¿no? Todo lo que se da en este tipo de mítines. Y ahora tendrán que invertirlo todo en una plataforma digital, eso es evidente, no hay de otra manera. No sé qué pienses de esto, Uciel. Digo, la verdad es que tú eres alguien que ha trabajado en campaña y pues nos puedes dar un punto acertado de esta preparación que se necesita, cómo se va a medir el apoyo, tú cómo lo medirías, mejor dicho, cómo evalúas esto, Uciel. Gracias, Daniel. Pues, híjole, la experiencia que me dan ya 8 años en campaña. De hecho, los últimos 5 han sido casi completitos de campaña, uno tras otro. Pues me da a entender que luego al hablar el público o ciertos analistas en materia de elecciones hablan desde aspectos muy generales y a veces tratando de comparar otros sistemas electorales, soslayando la realidad de nuestro país, que es muy independiente de otros lugares. Yo empezaría por decir que las elecciones en México se pueden medir en diferentes estratos. Por ejemplo, ahorita hablaban del impacto de redes sociales. Hay que ver hasta dónde o en qué segmentos impactan las redes sociales. Porque, como bien mencionó Abraham, si vemos la información que se tiene disponible gráfica en Coahuila e Hidalgo, pues las campañas no fueron distintas a lo que han sido siempre las campañas. Han sido mítines,
caravanas. Hoy vi más caravanas que en otras ocasiones. Y digo, en el caso de los que no traían cubrebocas, yo no los identifiqué. En el caso de Abraham sí los identificó, pero yo identifiqué candidatos sin cubrebocas y podría decir que hasta la regaron, ¿no? Si es que no lo usaron, porque se convirtió hoy el cubrebocas en un escaparate precioso para los logotipos. Entonces, en varios candidatos y sus equipos y simpatizantes pues traían el cubrebocas del color del partido o con el logotipo del partido y bueno, eso es algo que se veía venir, ¿no? De hecho, incluso por ahí algunos simpatizantes de Trump, ¿no? Que ya empezaron también con esa estrategia. Ahora, por ejemplo, mencionaba la cuestión de si el impacto de las redes sociales en un esquema de desigualdad donde muchos no tienen acceso a Internet, hay que ver que no toda la gente va a votar por lo que ve en una red social o por lo que ve colgado de un poste, porque mucho del voto en México se mueve a través de estructuras. ¿Cómo funciona? Digo, esto habría que, es algo que ha sido toda la vida, ¿no? Con el PRI, que lo han aprendido todos los partidos, de que tienen estructuras muy fuertes. Por ejemplo, el PRI tiene una estructura gremial muy grande a través de sus tres principales templos, ¿no? Les llaman, ¿no? La CTM, la CNOP y la CNC, donde agrupan a mucha gente y todos esos agremiados ya son un voto seguro, un voto duro, que aparte se convierten en movilizadores. Entonces, no necesariamente tiene que ir el candidato a visitar a un determinado segmento, sino que estos grupos ya de militantes activos, pues convocan a 10, a 20, a 30 o a toda la colonia. Entonces, en México hay mucha operación política. Mucha de la gente que va a votar, quienes han tenido el chance, ya sea de formar parte de un partido y ver cómo funciona, o quedarse un ratito, no nada más ir a votar, sino quedarse ahí a observar una casilla, pues va a ver que hay determinadas horas en las que llega un montonal de gente siguiendo a un líder y son los que votan por un determinado partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya cambios significativos. O sea, va a ser muy fácil decir, pues el candidato es fulano de tal, o hoy vamos a votar por tal partido, y la gente se va a descolgar de esa manera, ¿no? Sí creo que puede haber un incremento en la participación en redes sociales, aunque hoy no la vi tan activa. Estoy siguiendo algunas candidaturas muy locales y pues no se ve un gran trabajo de redes sociales. Es más, si hoy juzgamos la comunicación en Internet de muchos diputados o senadores o alcaldes o lo que sea, pues da mucho que desear, ¿eh? La verdad es que ni tienen suficientes seguidores ni suficientes impactos. Entonces yo creo que a muchos no les ha amanecido, ¿eh? Que la comunicación podría estar cambiando. Pero bien mencionaba Silvia algo muy importante, la cuestión de la fiscalización, porque no creo hoy que el INE esté preparado para poder fiscalizar una campaña de este tamaño en redes sociales. Si vemos, por ejemplo, los resolutivos que hizo en materia de los nuevos partidos y hoy cómo se expresó el tribunal sobre este tipo de sentencias, pues da a entender que el INE no está capacitado todavía, no tiene los instrumentos suficientes para fiscalizar correctamente. Entonces ahí se puede tener un grave problema de recursos ejercidos a través de pautas que de pronto no sabes si salieron del partido, si salieron de la bolsa del candidato, de algún patrocinador, etcétera. Entonces, creo que ahí va a ser un tema muy interesante y creo que quienes hoy aspiran a ser candidatos por cualquier partido o hasta independientes, tendrían que empezar de ya, que de por sí el año electoral ya empezó, tendrían que empezar de ya a empezar a construir plataformas en redes sociales sin que esto se salga del marco de las campañas anticipadas, pero empezar a construir ya una plataforma que les permita llegar al momento de la elección con un engagement suficiente, porque se los van a comer inmediatamente cuando empiece la campaña y venga el despilfarro de recursos, pues los más grandes se los van a comer de un jalón, ¿no? Entonces, lo que sí hay que identificar es que la campaña se va a dar en diferentes sectores, diferentes segmentos, sabremos quiénes
percibamos más las redes sociales porque estamos más tiempo ahí y tenemos ese acceso. Habrá quienes la vean un poquito más en televisión, pero yo creo que hoy lo que va a impactar muchísimo es el trabajo operativo. Hoy es el reto mayúsculo de cómo van a innovar los operadores políticos para que esta cuestión de llamar al voto sin violar este espacio vital ahora, ¿no? De la sana distancia, pudiese tener algún efecto contraproducente. Entonces, creo que ese es el esquema que hoy tenemos enfrente. Muchas gracias, Uciel, por tu comentario, que bien lo comentas con base en la experiencia de campo, ¿no? Que es muy importante tenerla clara. También nos enfrentamos ante un reto de las posibles fake news, ¿no? Que siempre se han manejado y que regularmente van a generar un doblemente boom, ¿no? En el sentido de levantarle falsa al candidato, y es toda una manipulación de noticias e información. Ricardo, ¿tú cómo ves este aspecto respecto de la sociedad? ¿Sabe distinguir una noticia falsa o no la sabrá distinguir? Adelante, Ricardo. De responder eso, es importante también mencionar que algo que mencionaba Silvia, que sí la mayoría tiene como acceso a ese teléfono, a esa computadora, a esa tablet, a ese iPad. Sí, claro, porque la responsabilidad histórica que nos está tocando vivir, pues lo está viendo así, ¿no? Ya tienes que tener mínimo un teléfono, no sea de gama alta, de gama media, gama baja, para estar un poco a la moda, ¿no? Pero también viene inmiscuido ahí un poco en la parte educativa, ¿no? Porque si bien es cierto, como sabemos, a mediados del 2010, 2006, 2008, fue cuando se dieron todo ese boom de reformas neoliberales, ¿no? Esa reforma educativa que más o menos en lo que fue el nivel media superior fue la llamada RIEMS, ¿no? La reforma integral de nivel media superior. ¿Qué hacía esa reforma? Pues quitaba más como en materias como humanistas, como historia, sociología, filosofía, literatura, y metía todo lo que eran las TICs, ¿no? ¿Eso para qué? Porque venía aunado a lo que era la reforma laboral. Entonces, hay que ver que desde ese punto las redes sociales, las tecnologías van a transformar a un México, pero no una transformación o un cambio meramente positivo, sino que es un cambio también que puede verse contraproducente en el ámbito social, en el ámbito educativo, y como ahorita lo podemos ver en el ámbito político. ¿Por qué? Porque sí, tenemos un teléfono y sabemos como lo básico, lo esencial para poder navegar en una red social. Sin embargo, también no tenemos una orientación política que también como que nos vayan a poder cambiar o tener un cambio político. Y eso es lo que mencionó Ciel. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita los partidos políticos o el sistema democrático? Pues construir plataformas en las redes sociales para tener una innovación, pero una innovación en la democracia. Y hay que recordar que también la democracia, pues es como un arma de doble filo, ¿no? Porque está ciegas, no sabemos si es, como lo menciono y lo menciono en su mayoría de veces, es algo normativo, es algo que se tiene que ser, que tiene que estar ahí. Sin embargo, como lo vemos en el ámbito empírico, pues no, muchas veces no sucede lo que está planteado, lo que se tiene que regir, ¿no? Ese es como un punto a lo mencionado. Y si me puedes repetir la pregunta que me hiciste, si la sociedad está como sí, amigo, preparada. Que si la gente sabe distinguir las fake news, amigo. Yo creo que por eso mismo que menciono, no está preparada. ¿Por qué? Porque como lo menciono, solamente la mayoría de las personas pues tiene como ese conocimiento básico o esencial para navegar en las redes sociales. Si vemos que comparten algo, pues luego se empieza a compartir. Yo creo que no tenemos tampoco ese hábito de investigar o de poder relacionar un poco más las noticias y también conocer los medios de donde se están dando esas noticias. Hay muchos periódicos en medio de internet que son amarillistas, ¿no? Que tienen solamente esa campaña política para poder prestigiar a un candidato.
Y pues creo que no, la sociedad en lo que son las redes sociales, creo que falta también falta por parte del gobierno, como mencionamos, estas reformas educativas creo que no contribuyeron mucho a la educación, sino que pues las desprestigiaron un poco, las bajaron del mínimo nivel que teníamos educativo. Entonces creo que en este sentido, pues no creo que no saben distinguir entre lo que son las fake news y también el sentido de investigar o de poder informarnos. Ahorita la información ya está a la mano, como lo hemos visto, ¿no? Ya está en internet las noticias, puedes navegar desde cualquier dispositivo y poder informarte. Sin embargo, pues no tenemos ese hábito. Muy bien, Ricardo. Realmente creo que la parte de concientizar a la población respecto a una noticia falsa o no, también es un trabajo que hacer, ¿no? Evidentemente, la difamación, la calumnia, se vuelve muy intrínseca de los candidatos, ¿no? Y al momento de quererse desprender, es difícil más bien el poder distinguirlas, ¿no? Creo que a veces es muy complicado. Silvia, ¿algo más que nos quieras añadir respecto de lo que hemos estado abordando? Adelante, Silvia. La verdad, quiero abundar muchos aspectos, pero creo que hablar de redes sociales es hablar, ya lo decía yo, desde un ámbito jurídico, desde una ciencia jurídica, hablar de derechos humanos como la libertad de expresión, la privacidad, derechos al olvido, los derechos ARCO, los famosos derechos ARCO de acceso, rectificación, oposición y corrección de datos. Pero también hablar de redes sociales en las elecciones es también hablar de los retos que tenemos como ciudadanos y también los retos que se tienen con las instituciones. ¿Por qué? Porque finalmente una red social es eso, es una interacción, es una interacción entre personas en el que obviamente te cierra o te agrupa porque realmente no te da opción a aperturar, a conocer cosas nuevas. No te da ese proceso como de racionalización, sino ya te deja conforme a tus gustos. No te permite ir más allá de lo que eres, sino precisamente hablábamos de que el tema de las redes sociales es que hoy en día es un tema que se habla de algoritmos, de que realmente nos agrupan por personas, por gustos, por decisiones, y no nos permite conocer a lo mejor las decisiones, conocimientos de otras personas. Esa es una, aparte, en cuanto al tema que ocupa de las redes sociales en general. Además, está el tema de que realmente cuando tú ingresas a una red social, otorgas tu privacidad, otorgas todo o sea, pierdes tu seguridad, dejas de ser tú un ente privado y te vuelves un ente público, te vuelves parte de que todo el mundo te conozca, ya no tienes esa privacidad porque finalmente hay un tema con las redes sociales, se autorregulan solas y con el tema de condiciones y servicios. Y parte de la cultura que también tenemos todos los usuarios de redes sociales, me incluyo, es que no leemos las condiciones y servicios y no sabemos ni lo que entregamos, ni sabemos quién va a regular toda nuestra base de datos. Y es así que propiamente ya, y yendo hacia el tema electoral, quienes tienen el mayor presupuesto son los que pueden incluso a veces comprar las bases de datos de estas redes sociales. Hay un caso muy sonado en Estados Unidos que pasó con Facebook. Vendió una gran base de datos para las elecciones. En el caso de México también los partidos grandes hacen eso. O sea, buscan a través del marketing político la ubicación de los grupos. ¿Para qué? Para ir realizando las adecuaciones a su publicidad, a las páginas a las que van a enfocar su discurso político, a esas páginas que tengan la aceptación que ellos necesitan para decir, sí, estoy aquí. Finalmente también es un tema que hay que regular. ¿Por qué? Porque finalmente las redes sociales es hoy por hoy el reto de las tecnologías de la información y de la comunicación, porque precisamente nadie conoce
a detalle cada red social. Finalmente estamos inmersos solamente en lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, a leer, pero no nos aperturamos. Y además, el tema electoral, me llama mucho la atención también lo que decía en un momento Uciel, ¿no? Las elecciones se clasifican por estratos, afuera de la realidad y dentro de la realidad del Internet, así es lo que les mencionaba, nos clasifican por algoritmos y con base en eso vamos adecuando la publicidad. Además, nos encontramos en que realmente hoy en día la gente no ve cosas a lo mejor políticas. ¿Por qué? Porque la gente por fuera de la realidad virtual está llena de un hartazgo de los partidos políticos, de que no ofrezcan soluciones a los problemas sociales, sino que finalmente hablen de lo que mencionan mis compañeros, ¿no? Se apele a las emociones y no se apele a las razones políticas y de agenda pública, en el que también volvemos al punto, o sea, el Internet es el cielo y el infierno, porque podemos encontrar puntos buenos, acceso a la información, conocimiento de nuevas herramientas, generar un conocimiento que a lo mejor no podíamos tener en una biblioteca, porque finalmente la Internet es un océano inmenso de información, pero también es un infierno en el que también no sabemos con lo que nos podemos encontrar, en el que nos podemos encontrar incluso la llamada violencia digital, imágenes que apuntan o apuntalan hacia el esquema de afectar visualmente a la persona, ¿no? Ya lo veíamos en Facebook, imágenes grotescas, les ponen no visible, no apto para la comunidad, porque finalmente también esa es la regulación que ellos tienen. El tema de las instituciones electorales es que no pueden entrar de lleno a regular algo que está sobreregulado por ellas mismas. Finalmente, lo que se tiene que hacer y lo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, que ha venido trabajando el tema de las elecciones electorales en tema de fiscalización, es el acercamiento a las redes sociales, que hoy por hoy en México están sus despachos jurídicos que tratan estos temas para compartir los datos. Pero ¿qué pasa? Facebook dice, hay datos que yo no te puedo compartir. ¿Por qué? Porque toda esa base de datos la tengo en Irlanda. Lo hablo a un caso especial que yo llevé en el Instituto Nacional Electoral sobre publicidad. Hay veces que la publicidad está y al día siguiente el usuario la elimina. Y entonces en el uso de los derechos ARCO, en la posición de lo que se publica, ya no puedes dar apertura porque finalmente ya fue eliminado del usuario, pero no de la red social. Bueno, no de la red compacta, no en la red matriz. ¿Y qué te dice Facebook? No te puedo dar respuesta a ti, institución, sobre este derecho, no puedo dar información porque es privado. Si quieres información, requiera la Irlanda, porque allá tengo mi base de datos. Y en el caso de las campañas electorales, es día con día, hora con hora, todos los días y todas las horas son hábiles. Y los plazos son perentorios. Entonces se vuelve una dinámica bastante difícil de regular, bastante difícil de educar a la gente, porque no toda la gente está dispuesta a escuchar los espacios informativos donde se ven estos temas de hablar de acceso a la libertad de expresión, especificar que es una infodemia, porque información hay mucha, pero también mucha información es incluso difícil de procesar, derivado de la cantidad de páginas de internet que pudieran existir. Entonces, el reto de los partidos políticos, más que grandes, es de los partidos políticos, iniciar sus campañas a través de las plataformas digitales ante el proceso COVID que enfrenta hoy en día el mundo entero. ¿Por qué? Porque finalmente los partidos grandes ya están acostumbrados a llevar esta dinámica en redes sociales, pagar cantidades exorbitantes en comunicación, en marketing político, en marketing digital, conseguir bases de datos, preparar esquemas, videos, incluso memes. Incluso los partidos políticos, lo que hemos hablado es que muchas de las ocasiones ya llevan una trayectoria política añeja en el que un candidato, en el que un presidente municipal, un gobernador, hace campaña día a día en las redes sociales y eso no está regulado. Pero ¿qué pasa? En México está esta cultura de que los gobernantes que están por un partido político van cambiando nada más de puesto.
y hacen la campaña con el día a día. Y entonces es ahí donde el esquema de regulación electoral sale de las manos de las instituciones y sale de las manos de las redes sociales. Y es ahí que es mi mensaje que quiero dar a la audiencia de Revista Divergencia, a quienes nos ven, de decir, o sea, finalmente, aunque estemos acotados a los algoritmos que las redes sociales, Google, Facebook, Twitter, Instagram nos da, o sea, tengas la apertura de conocer más temas, de verificar la información que te dan, porque finalmente, cuando tú tienes o subes un post, estás entregando tu verdad, estás entregando tu realidad, y tu realidad ya no es tuya, es la realidad virtual, es la realidad que está detrás de una pantalla. Es por eso que yo te invito a que seas consciente del uso de tus redes sociales, que seas consciente de lo que ves en las redes sociales y de lo que compartes en redes sociales. Porque es ahí el ejercicio que, si bien las autoridades electorales o las autoridades en México no logran regular, los ciudadanos podemos ir empezando esa pequeña red. Y sobre todo en temas políticos, ¿no? De no permitir que nos vendan, perdón, la misma basura de siempre, los mismos discursos de siempre. Es exigir desde lo que hoy usamos el cumplimiento de la verdadera participación ciudadana. Les cuento. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por estos comentarios de advertencia para los que nos están viendo y también para hacerlos llegar en lo personal, ¿no? Creo que es importante lo que nos estás diciendo y te agradezco tu participación. Abraham, tú también has estado en campaña, estás cerca de la política. ¿Cómo ves en general, vuelvo al tema de las fake news? ¿Crees que vayan a afectar? ¿Crees que se propaguen más? ¿Cuál es tu diagnóstico en este tema? O sobre lo que quieras también decir. Sí. Buenas noches otra vez. Bueno, hablar de fake news y ese tipo de cosas actualmente, yo creo que va a haber muchas, es obvio, pero también aparte que va a haber muchas, también creo que el ciudadano es un poquito más listo de lo que muchos políticos creen que son, porque ya no se la compran, o sea, ya decir algo de algo, gracias a las redes sociales, puedes comprobarlo. Antes no, o sea, antes yo me acuerdo que en las campañas, no sé si les tocó a ustedes, donde salía publicidad arrojada en las calles de que el corrupto y no sé qué, y este tipo de cosas. Antes era más fácil creértela, porque no había esta comunicación que hay hoy en día. O sea, de que va a haber, y eso a mí me queda muy, muy claro. Pero también hay que entender que los ciudadanos ya somos más pensantes. O sea, ya no nos vendemos tan fácil como antes. O sea, ya hay mucha gente que busca, que a ver si sí, a ver si no es cierto, que se interroga. Y eso es bueno, pero claro, obviamente no todos son así. Hay también gente que... Pero creo que estas campañas intermedias van a ser más locales que federales. O sea, mucho va a depender este ambiente local que se viva en tu colonia, en tu municipio, en tu delegación, de cómo está la cosa, si hay alumbrado público, si hay bacheo correcto, si el drenaje funciona o no funciona, ese tipo de pequeños detalles que son los que pueden marcar la gran diferencia en una estrategia de campaña, ¿eh? Porque es saber si el político de verdad cumplió o no cumplió. Entonces, si tú como ciudadano tienes que enfrentarte a estas fake news, checa a tu alrededor. Yo te digo, checa si el diputado, el presidente municipal o el senador o el concejal o el alcalde de tu delegación cumple las cosas. Porque no se vale decir que el Tinguindín robó cuando en tu delegación ves que sí hay luz, que sí están haciendo las cosas, que sí se va por la basura, que sí, ese tipo de pequeños detalles que a lo mejor no llaman mucho la atención, pero son los que marcan totalmente una diferencia entre quien sí está trabajando y quien no está trabajando.
Yo creo que esa es la recomendación, tú que nos estás viendo, que te fijes en los pequeñísimos detalles de cómo están yendo las cosas en tu gobierno, en el lugar donde tú vives. Si de plano ves que no se hace nada, cuidado, porque creo que no son tan fake news. Ahí sí puede ser la realidad lo que te está pegando, de que no trabajen, de que no hagan muchas cosas. Entonces, te lo dejo mucho a tu criterio y a esos pequeños detalles. Muchas gracias, estimado Abraham. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volviendo a retomar el tema, ¿qué puedes aportar ya de estas rondas? Algo que quieras añadir del tema de la campaña electoral. ¿Cómo ves los resultados? ¿Qué puedes sugerir? Bueno, yo creo que no puedo aportar tanto como nos ha aportado Silvia, pero sí puedo aportar una recomendación de un libro que se llama 1984. Yo creo que casi todos los que estamos aquí lo hemos leído. Entonces, yo me sentí aquí en este libro cuando Silvia nos habla de la vigilancia, de que tu realidad que pones en los medios, pues acaba siendo ya no tu realidad, la que pones tus redes sociales, ¿no? No quiero ser tan negativo, quiero ser un poco más optimista, al igual que Abraham. Yo creo que las redes sociales es la institución más democratizadora que ha creado la humanidad. Sin duda, ¿por qué comento esto? Personas como nosotros tenemos en este momento voz y se puede replicar a cualquier parte del planeta. Cosa que no se podía hacer en los 90s o en los 80s, ni en los 50s, ¿no? Muy bien, como lo señalaba, la gente, yo creo que se puede engañarse más rápidamente. Anteriormente se podía engañar con mayor facilidad. Ahorita ya se puede cotejar un poco más la información. Aparte de eso, o bueno, por otro lado, quisiera señalar que las personas que estén haciendo campaña electoral no deben de caer en el falso dilema de redes y trabajo territorial, ¿no? La cuestión es que el trabajo territorial debe de generar contenido a tus redes, ¿no? No puedes desvincular las dos esferas, porque como muy bien lo señaló Ciel, estamos en un país sumamente desigual en términos de acceso a la tecnología, lo cual sí acaba por ser consumidores los jóvenes, las zonas urbanas del país, no, con una mayor porcentaje de acceso al Internet que zonas rurales, ¿no? Las zonas rurales también, si estás haciendo campaña en zonas rurales, tiene otra dinámica. También en la ciudad, ¿no? También hay que trabajar mucho la cuestión de los operadores, porque nos estamos acercando a una de las campañas intermedias donde pesa más el voto duro, el voto estructural, la capacidad del candidato o la candidata de obtener votos. Entonces, yo creo que las redes sociales, para sintetizar mi intervención, yo las veo como instituciones que nos han ayudado a la democracia, al acceso a la información, obviamente con sus retos, con los problemas que implica cualquier tipo de invención tecnológica. También hay cosas negativas, pero sin duda le han dado a este país, o por lo menos le ha dado al presidente de la República que haya llegado al poder, ¿no? Yo creo que no se entiende la llegada de Andrés Manuel sin las redes sociales, ¿no? Partiendo del supuesto de que tenía un cerco informativo por parte de los medios de comunicaciones tradicionales, que no podía llegar su mensaje a mayor cantidad de personas. Entonces, yo creo que sin duda las redes sociales ayudan mucho a clarificar y a tomar mejores decisiones sobre las candidatas y candidatos, y por otra parte, estas personas que van a buscar el acceso a algún puesto público deben de vincular mucho sus equipos de trabajo, como toda una totalidad, ¿no? Trabajo territorial que dé contenido a las redes sociales para tener un mejor impacto. Eso sería mi participación, Daniel. Muchas gracias, Ángel. Pues, Uciel, me gustaría tu conclusión final. Voy a leer algunos comentarios antes de tu conclusión. Dice Nayeli Penaus, nos dice: no estoy lista para el bombardeo de spots políticos,
pero seguro va a haber muchos millones de esta red de spots. Dice Francisco Reyes que no es hábito, es cultura política, no hay democracia en el control de una empresa, dice. No sé qué quieras concluir, Uciel, adelante, muchas gracias. Bueno, pues ya después de este breviario terrorífico de lo que son pues, la vigilancia, bueno, lo que ha ocurrido en varios países, ¿no? Mencionaban ahorita el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Básicamente, lo que ocurrió en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos. No coincido del todo. Si bien es cierto, obviamente en redes sociales se dicen, ¿no? Donde todo es gratuito, el producto es uno. Yo no coincido tanto con este escenario tan catastrófico y terrible, ¿no? De que va a haber mucho bombardeo y de que toda nuestra información va a estar en manos de terceros, porque eso ya está desde antes de las redes sociales. Toda campaña que se hace bien, se hace con base a estudios de investigación muy certeros, donde se analizan ciertas, ciertos hábitos, costumbres, bueno, hasta nombres. Por ejemplo, no necesito yo, por ejemplo, como candidato, si es que me voy a lanzar, o como estratega de una campaña, pues meterme a todas las redes sociales y a todos los perfiles, más o menos como para saber diseñar una campaña. Me bastaría, por ejemplo, entrar a los datos que tiene el INEGI y saber cuáles son los nombres más comunes, cuáles son los oficios más comunes y en dónde son estos patrones. Y entonces a lo mejor si me encuentro con que la mayoría se llaman Juan Pérez y son mecánicos, pues mi discurso de campaña va a estar enfocado a Juan Pérez, que es mecánico. Y no necesité meterme en las redes sociales de todos los Juan Pérez o de todos los mecánicos. O sea, ya hay cuestiones que son muy puntuales y que son estudios muy, pero muy precisos. Entonces, creo que sale sobrando. ¿Cuál es la parte donde sí pueden influir mucho las redes? Ya mencionaban la infodemia, las fake news, y mencionaba Silvia una cuestión que a mí me hizo recordar la campaña de 2012. Curiosamente no lo he visto repetirse en esa intensidad en 2015 y en 2018. Espero que no se repita en 2021 con esa intensidad, pero en 2012 recordarán las famosas historias acerca de los bots del PRI. Y si eran ciertos, era muy fácil identificar que se creaban ahí unas granjas, identificamos granjas de bots en Rusia, donde se generaba un hashtag con una tendencia y de pronto explotaba la red de Twitter con esa tendencia. Bueno, el otro día esas granjas ya no existían, ya no puedes encontrar la IP, pero se generó el contenido y eso los tuvo mucho tiempo a Peña Nieto en el top. Ahora, si analizamos hoy el contexto de las redes sociales, hoy Twitter ya no es la red social más informativa ni en la que más navegan los usuarios mexicanos, es Facebook. Y Facebook tiene mucho más candados que Twitter en esa materia, porque Twitter era como más universal, en Facebook sí se siguen patrones muy específicos de qué es lo que consumes y es lo que te va a aventar. Entonces, mira, es muy sencillo. Si Facebook identifica que tú ya traes una posición política de derecha, te va a aventar propaganda de derecha, no te va a aventar propaganda de izquierda, la verdad. Porque Facebook se rige por esos patrones mucho más identificados. Y entonces, lo que vamos a estar viendo en las redes, si somos usuarios de Facebook, son cosas más ad hoc a lo que nosotros estamos buscando. Ahora, hay un mito dentro del electorado que es pensar que votamos de manera libre, autónoma y sin presiones, y eso es mentira. Porque realmente el ser humano se guía por patrones. Somos muy predecibles, todos los seres humanos somos sumamente predecibles. Y hay 4 segmentos que se identifican a la hora de crear campaña, de una buena campaña. No voy a hablar por los de Coahuila y de algo que creo que hicieron un desastre.
pero donde se llevan a cabo las campañas, los war rooms de campañas fuertes, especialmente a nivel presidencial, pero también se da en las intermedias, es que identificamos 4 grupos de electores. El voto duro es el que ya sabes que vota por ti independientemente de si te equivocas y no te equivocas, si tu candidato es una persona o es un burro, porque de hecho nosotros decíamos, justo un chiste que hicimos en la campaña de 2018 es que en esa campaña pudimos haber puesto un burro literal, 4 patas y 2 orejotas, como candidato y hubieran votado por él porque nadie se fijó realmente. El arrastre de Andrés Manuel fue tal que nadie se fijó en los candidatos de abajo. Hubo voto parejo. Puede que ocurra otra vez. La fuerza que tiene Andrés Manuel sin que él salga a promover el voto es muy fuerte. O sea, va a haber ahí un gran arrastre. Está el voto blando que puede llegar a variar, pero ya está más o menos alineado un partido o un candidato, principalmente con partidos. En México tenemos una gran cultura partidocrática, donde prácticamente un partido político lo vemos como si fuera un equipo de fútbol y nos casamos con ese partido y hacemos casi una religión del partido. Existe el voto indeciso, que es yo creo que donde a lo mejor se congregan un poquito más de las opiniones que se han vertido aquí, que pueden llegar a, a ponderar todas las opciones. Pero seamos honestos, ¿cuánto vale el voto indeciso en nuestro país? Veamos las elecciones, vamos a los números fuertes. El voto indeciso, es más, ya ni siquiera hablamos de voto indeciso, el voto que no se ejerce no sobrepasa en las presidenciales el 30% y en las intermedias, que es la que se viene, no sobrepasará pues, 40%, 50%. Y mucho del voto indeciso a veces riega el voto en diferentes opciones. Entonces, el impacto que pueda tener, además de que es un voto que al final no es válido, cuando se llega a anular el voto o no se llega a ejercer el voto, pues no vale, no se cuenta y se cierra la votación al voto que sí se ejerció por alguna de las opciones, pues realmente no tiene mayor alcance. Y bueno, sí, muchos partidos, especialmente los partidos chicos, van a buscar este voto indeciso y van a buscar a generar algunas ideas propiamente en estas áreas, ¿no? Donde hay gente indecisa. Y está el voto duro, el que, el voto opositor, que es el voto duro de tu competencia, el que sabes que nunca vas a conquistar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que bajo estos 4 elementos de votantes, de estos tipos de votantes, pues las campañas se van a dirigir. Entonces, realmente yo no creo que vaya a haber gran diferencia con otras elecciones porque, vamos, los patrones de votación están como que ya muy definidos. Hay cambios sustanciales, por ejemplo, 2018 fue un voto abrumador por la cuarta transformación y le pegó muy duro a los partidos tradicionales. Y yo no creo que esta tendencia se revierta en 2021 ni en 2024 con todo y la pandemia, con todo y los golpeteos, porque hoy lo que sí estamos viendo es que la gente cree menos en los medios tradicionales, que son los que han criticado más duro al presidente, y cree más en los medios informales. Entonces, ojo, la campaña hoy, es más, ya ni siquiera la van a hacer tanto los candidatos, lo van a hacer algunos líderes de opinión independientes en redes sociales, entonces no es necesario que aparezcan varios candidatos ahí peleándose en tu timeline, sino va a ser más qué tipo de youtubers o de tiktokeros o twitteros o facebookeros sigas. Ellos van a marcar mucho por quién puedes votar. Entonces, hoy la campaña la van a hacer más estos influencers. Lo que sí habría de llamar la atención más que de por quién puede votar la gente, porque sus patrones están muy definidos, habría que preguntarnos qué tanto se van a exponer los candidatos. Y voy a hablar de un caso muy, muy, muy concreto, que es Samuel García, que desde ahorita ya ha estado construyendo su campaña a la gubernatura y mientras más construye su campaña en redes sociales, más se destruye su campaña. Porque un error que se comete hoy en las redes sociales, especialmente en las figuras públicas que pretenden un cargo de elección popular, es que exponen demasiado su vida, que a veces involucran a otras personas que no tendrían por qué involucrarse, sus familias, sus amigos, etcétera. Y ahorita ya cualquier error, por mínimo que sea, va a costar muy caro a quien esté dentro de una elección. Esto es algo que habría que llamar mucho la atención, porque
las redes sociales no perdonan. Y lo más interesante es que hoy nos enfrentamos a un electorado que puede tener los mismos errores que comete el candidato, pero que no le va a permitir jamás al candidato cometer esos errores. Entonces, el hecho de estarte comiendo de forma muy grotesca y una costilla de res mientras le dices a tu esposa que está enseñando mucha pierna, pues va a generar obviamente una ola de descrédito y de reprobación fuertísima. Nay Salvatori es otro de los casos, ¿no? Grabando un TikTok ahí en el pleno de la Cámara de Diputados, y eso cayó muy mal en una población que, aunque fuera de los que en la primaria y secundaria les daba flojera cantar el himno nacional, hoy les es un símbolo muy importante tener las dos banderas de México con el pleno, con los nombres de los héroes mexicanos, y que va a reprobar por completo ese tipo de indecencias, ¿no? Entonces, creo yo que más bien eso es lo que hoy vamos a estar viendo en las redes sociales. Va a ser una guerra moralina de estarse exhibiendo entre candidatos. Va a haber más guerra sucia, bueno, más de todas las guerras son sucias, va a haber más descalificaciones que propuestas, y bueno, ahí es donde nos va a tocar elegir entre buenas opciones o a lo mejor las menos peores de las opciones. Creo que eso va a ser lo que podamos enfrentar. Todo lo demás creo que no trasciende tanto, porque tampoco es un país que esté tan acostumbrado a esta cultura. Mencionaba en el caso de Obama que pues ese tipo de marketing pegó muy bien en Estados Unidos, pero aquí en México pues no, tenemos otro estilo, tenemos otra cultura política. Entonces creo que va a ir más apegado a cómo el candidato llega a hacer clic con las costumbres, con las ideas, con las preocupaciones de la gente. Y bueno, las redes sociales van a ser meramente el escaparate, el punto donde se va a exhibir un poquito quién es el candidato, cuáles son sus propuestas. Pero insisto, creo yo que al menos a juzgar por lo que ha pasado en Coahuila y en Hidalgo, las elecciones, o bien las campañas en campo no van a ser sustituidas. Tal vez los mítines grandes, que era lo que le ayudaba mucho a los grandes partidos, al PRI, al PAN, al PRD, a Morena, pero hoy no. Hoy creo que los mítines van a ser mucho más pequeños, concentraciones más reducidas, o simplemente sin concentraciones, pero sí va a haber mucha gente caminando en las calles para llamar al voto. Entonces, a lo mejor ahí se puede equilibrar un poquito la balanza entre los partidos chicos y los grandes. Y bueno, redes sociales, pues es una maravilla de redes sociales, es que aunque puedas pagar, puedes que no tengas el impacto. Y lo que en mi experiencia he notado que a veces, aún los que no llegamos a pagar redes sociales, que le echamos un poquito más de ganas al contenido, llegamos a tener mejores resultados. Entonces hay que ver, creo que no es no hay reglas escritas en esta materia, y lo que sí habría que llamar a la ciudadanía es a que sea dialéctica, a que confronte ideas, propuestas, perfiles, que se metan a fondo a ver cada una de las propuestas que aparecen o van a aparecer en la boleta, que escuchen todas las opciones y tomen una decisión informada. Y que no se dejen llevar justamente por las fake news o por las descalificaciones que van a estar a todo lo que da, lo que realmente veamos perfiles y propuestas. Sería cuánto, y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el 2021. Gracias, estimado Uciel. Ricardo, adelante con tu conclusión, amigo. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar más como en conclusión de lo que es la democracia y hacia quién va dirigida, ¿no? Lo mencionaron, va dirigida hacia el ciudadanismo, hacia el ciudadano, ¿no? Y voy a citar unas palabras. Entendemos como ciudadano, una ideología configurada esencialmente en estos tiempos democratizados, donde dominan los estados nacionales capitalistas de economías liberales, gobernados por partidos políticos, tanto de izquierdas, en este caso, como actualmente, como de derechas, que tienden a mimetizarse con una fractura en lo social, donde lo político es asunto exclusivo de la minoría dirigente y donde los demás están subsumidos en un orden civil imperfecto. Pero pues siempre se puede a la tendencia mejorable, como lo plantea la democracia.
El ciudadanismo hay que entenderlo desde lo político, enmarcado en una discusión de la gobernanza por un lado y lo civil por el otro, siempre dentro de un Estado democrático con instituciones y constitución bien establecidas, donde la ciudadanía toma su papel como una parte pasiva de la sociedad, donde los dirigentes aprueban, aplican y hacen respetar las leyes con un aparato de violencia legítima para defender la integridad de los individuos, sus derechos humanos, la propiedad privada, etc. En este sentido, la ciudadanía o el ciudadanismo es una respuesta a la crisis del capitalismo democrático y liberal y no para combatirlo realmente, bueno, no se va a estar, voy a decir en pocas palabras, se va a suavizar solamente esta parte del ciudadanismo. ¿Por qué? Porque hay un fin político y económico tras la democracia. En este sentido, pues se muestran preocupados solamente por la parte económica, por la parte administrativa, por la parte del poder. Recordar lo que dice Weber sobre el poder, ¿no? Es la probabilidad de imponer la voluntad a costa de la resistencia de otros. En este sentido, mi conclusión sería esa, que la democracia, ya sea en este contexto o en otros o en antepasados, es para poder percibir ese poder. Gracias. Gracias, mi estimado Ricardo. Adelante, Abraham Neria, con tus comentarios finales. Hola, buenas noches. Bueno, hablar de redes, de campañas electorales en redes sociales, creo que esta vez va a ser bonito. O sea, yo espero que después de ver la payasada que vimos en Coahuila e Hidalgo, se mejore. O sea, en serio, o sea, por el bien de ti que tú vas a votar, por el bien de mí, por el bien de todo lo que hacemos, mensaje claro, para que se tengan opciones claras. Más, y también que los candidatos se esfuercen un poquito, o sea, que sepan a qué le tiran. Si quieren reelegirse, que va a pasar así, si quieren llegar al poder, como dice Ricardo, para mantener el poder, si quieren crear cosas de manera distinta, porque ya basta de siempre lo mismo. Hacer las cosas diferentes, hagámoslo diferente, porque no se vale decir que somos diferentes y hacemos las mismas cosas de siempre. Entonces, tú que estás ahí viendo y tienes la oportunidad de cambiar tu colonia, de cambiar tu municipio, de cambiar tu distrito local o federal, hazlo. Investiga tus candidatos y vota por el que es bueno, por el que te haya conquistado con la campaña, con la estructura, pero vota libre. Y es cuando. Muchas gracias, Abraham, por tu comentario. Adelante, Silvia, con tu comentario final. Pues ya dije todo lo fatídico y las ventajas y desventajas de las redes. Y yo solamente es invitar a la audiencia de Revista Divergencia, a los usuarios de las redes sociales, a ejercer la ciudadanía que las élites de la minoría, las élites partidistas, nos han eliminado. Ejerzamos la ciudadanía digital, pero evitemos el proselitismo digital. Siempre confrontar la verdad y la razón y nunca dejarnos apelar por la emoción. Listo. Muchas gracias, Silvia, por ese comentario. Ángel, con tu conclusión, amigo, un saludo. Bueno, yo creo que comparto, bueno, todos compartimos el tema de la libertad y creo que las redes sociales nos pueden ayudar en cierta forma a tomar una mejor decisión. Sabemos que, bueno, Carlos Fuentes comentaba sobre que la libertad no existía, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace sentir libres. Partiendo en este contexto, creo que pues tenemos que hacer todo para que busquemos esa libertad, siempre con responsabilidad, exigir a las personas que buscan algún puesto popular, exigirles desde las redes sociales, ¿no? Yo creo que todos entendemos que pueden ser un gran instrumento de presión social, porque quienes en algún momento hemos querido arreglar alguna luminaria en nuestra cuadra, colocar algún reductor de velocidad,
pues te tardas mucho con un oficio, ¿no? Ahí te la llevan, que no hay material, que no se puede resolver. Y luego las redes sociales llegan, ¿no? Llegan con una tremenda fuerza a los funcionarios y se resuelve ese mismo día. Entonces yo creo que es una gran herramienta que tenemos que utilizarla de manera constante y de manera más inteligente. Y pues esperemos que en las próximas elecciones los candidatos veamos opciones más frescas, con ideas más claras, o que deben realizarse. Eso sería todo, Daniel, y buenas noches a todos. Bueno, amigos de Revista Divergencia, pues sus comentarios fueron que yo no me dejaron sin palabras de lo que iba a decir, y creo que no hay mucho que abordar, simplemente estar preparados, creo que estar informados, conocer a los candidatos, no votar solo por partido. Creo que eso lo vivimos hace 2 años, donde realmente el arrastre de una persona impactó en todas las candidaturas, ¿no? Hubo un caso en Morelos, si no mal recuerdo, donde ni siquiera había candidato y ganó. Entonces, esos son errores que se deben de prohibir. Y de ahí pues, partió la broma, amigo, de ahí partió la broma. entonces creo que es importante estar informados. Pues bueno, amigos de Revista Divergencia, hemos llegado al fin de este webinar. Les agradezco a Ricardo, a Silvia, a Ángel, a Abraham y a Uciel Medina su participación el día de hoy. Y pues nos estamos viendo en los próximos webinars. Que estén muy bien y hasta la próxima.